Hola, buenas tardes, ¿cómo están? O el día que sea cuando estén viendo el video. Hoy quería hacer un video sobre planetas retrógrados. ¿Qué es la retrogradación planetaria? ¿Qué es lo que significa? Pero por sobre todo, ¿cómo se vivencia la retrogradación de un planeta? ¿Qué es lo que significa esto en nuestra vida, como decía? Y, eh, ¿Y de qué manera funciona este proceso? Que está involucrado la retrogradación en muchos aspectos. Eh, Desde el punto de vista astronómico, la retrogradación planetaria no existe como tal, ¿no? Si yo miro el sistema solar desde afuera del sistema solar, todos los planetas siguen su órbita de manera habitual, a su velocidad y tal. Pero como la astrología occidental es una astrología geocéntrica, es decir, que toma a la Tierra como centro, igual que siglos atrás, entonces ahí sí sucede el tema de la retrogradación y tiene que ver con las velocidades de los planetas. Si, por ejemplo, la Tierra, que tiene su propia velocidad, viene por su órbita y después tenemos la órbita, supongamos, de Marte, que está por acá adelante. Si yo trazo una línea entre estos dos, parece que Marte está delante de mí. Pero como la Tierra tiene una velocidad más rápida de traslación que la de Marte, en algún momento la Tierra va a alcanzar el punto de Marte, cada uno dentro de su órbita. Yo les pongo acá un gráfico para que lo entiendan mejor. Entonces, cuando la Tierra está por detrás del planeta, es donde el planeta, en este caso Marte, del ejemplo, está directo. Ahora, cuando la Tierra alcanza a Marte, entonces es lo que conocemos en astrología como estacionario retrógrado. ¿Por qué? Porque es como que estamos a la par los dos planetas. Entonces, esto da la impresión de que estamos estacionados, ¿no? Que ninguno de los dos nos movemos, y sobre todo Marte, que es el que nosotros estamos viendo afuera, en el espacio. Pero como la Tierra tiene una velocidad más rápida que la de Marte, sobrepasa a Marte y lo deja atrás. Entonces da la sensación, visto desde la Tierra, como que Marte está yendo marcha atrás, ¿no? Y esto es el movimiento retrógrado de Marte. La Tierra va a seguir con su movimiento hasta que otra vez, por su velocidad, que es un poco más que el doble de Marte, va a llegar un punto en donde otra vez va a parecer que estamos estacionados desde el otro punto de la órbita, ¿no? No uno pegado al lado del otro, sino desde el otro extremo de la órbita. Vamos a percibir a Marte, que lo hemos alcanzado, estacionario. Y ese es el estacionario directo. ¿Por qué? Porque a partir de ahí la Tierra sigue su camino y ahí va otra vez a dar la impresión de que Marte está caminando hacia adelante, que se dirige hacia adelante. Entonces, en la retrogradación, en otro ejemplo, para que les quede bien clara la idea antes de avanzar en el video, es como estamos en una ruta, ¿no? En una autopista de dos carriles. Yo voy por mi carril, por el carril de la derecha va otro auto que está adelante de mí. Entonces, como yo voy más rápido, por el camino rápido, me voy acercando cada vez más a ese auto hasta que en un momento lo tengo al lado de mí, ¿no? A mi derecha o a mi izquierda, lo que sea, pero lo tengo al lado de mí. Ese es el movimiento estacionario retrógrado, porque yo voy a sobrepasar a ese coche en la autopista y lo voy a empezar a ver por el retrovisor y da la impresión como que está yendo para atrás ese auto, ¿de acuerdo? Así que esto es el tema del movimiento retrógrado. A veces nos pasa como una ilusión óptica cuando estamos dos autos estacionados en un semáforo y uno arranca más rápido, da la impresión que el otro se va para atrás. Es el mismo fenómeno. Es una ilusión la retrogradación. Pertenece a un fenómeno que no es real en el espacio, pero visto desde la Tierra es muy real, ¿no? Y las efemérides planetarias para astrología contemplan la retrogradación, lo mismo que las astronómicas, vale decir. Sucede que para la astrología
tener un planeta retrógrado, donde acá cabe destacar que prácticamente más del 90% de la población mundial tiene por lo menos un planeta retrógrado. Y el más frecuente puede ser Mercurio, que tiene varias retrogradaciones durante el año. Entonces, cuanto el planeta más cerca del Sol está, más posibilidades de retrogradaciones va a tener, y cuanto más lejos, van a ser más esporádicas y más largas también, ¿no? Meses de retrogradación en vez de por ahí semanas. Y eso depende siempre de la velocidad de los planetas respecto de la Tierra. Decía que la forma en que uno como persona experimenta una retrogradación, un planeta retrógrado, es muy diferente a cuando el planeta está directo en la carta natal. En las efemérides uno lo ve como una R cuando se pone retrógrado y una D cuando se pone directo. Y eso, bueno, los astrólogos podemos ver cuando un planeta cambia de dirección. Pero sucede un fenómeno en la mente en donde los planetas retrógrados están muy asociados a la percepción del tiempo y el espacio. Y esto es fundamental porque en astrología kármica, que es lo que yo más manejo, los planetas retrógrados están directamente ligados a antiguas encarnaciones y experiencias de antiguas encarnaciones. Y de hecho, un planeta retrógrado, el principio que representa el planeta, sea Saturno, Júpiter, Venus, Plutón, Urano, acá cabe decir que ni la Luna ni el Sol se ponen jamás retrógrados, ¿ok? El resto de los planetas, todos. Así que el principio que encarna el planeta retrógrado está hablando de un suceso, de un evento que mi alma experimentó en alguna encarnación, seguramente muy inmediata, y que me ha dejado una huella psicoemocional profunda, que puede ser positiva o puede ser negativa. El karma no siempre es negativo, eso hay que aclararlo. Entonces, cuando un planeta está retrógrado, para la conciencia de la persona retrógrada, y acá voy a hablar de persona retrógrada, como la persona que tiene por lo menos 3 planetas retrógrados, ¿sí? Entonces, una persona retrógrada es una persona que tiene más de 3 planetas retrógrados dentro de su carta natal. Como decía, más del 90-95% de la población mundial tiene por lo menos un planeta retrógrado. Y desde ese punto de vista se puede interpretar que, siguiendo esto de que en el universo nada existe por sí mismo, sino que estamos todos interconectados, ¿no? Un poco la ley de la relatividad de las cosas, siempre vamos a estar sujetos a las leyes que regulan aquellas cuestiones con las cuales estamos también vinculados. Entonces esto quiere decir que no estamos aislados, no escapamos de nada. Estamos en perpetua interacción. Entonces las personas con planetas retrógrados, con más de uno, por lo menos 2, pueden servir de enlace, de continuidad, de eslabón de continuidad para el colectivo humano entre el pasado y el futuro. De alguna manera es como una actualización que se va dando, y lo mismo tenemos si contemplamos a los planetas Urano, Neptuno y Plutón, que son generacionales porque son de órbitas muy muy grandes, ¿no? De Urano el más rápido, 84 años, y después tenemos a Neptuno, después a Plutón, 200 y pico. Entonces quiere decir que durante un gran periodo de tiempo mucha gente nace con, por ejemplo, uno habla de la generación de Plutón en Virgo, o de la conjunción Urano-Plutón en Virgo, que es toda la década de los 60, en los últimos días de los 50, el último año de los 50. Así que son generaciones que de alguna forma están marcadas, tienen un marcador y van a obrar toda su vida desde ese lugar. Porque lo que pasa es esto, así como hablaba de que desde la Tierra, en la astrología geocéntrica, uno percibe el universo desde la Tierra, desde donde uno está parado. Y esto, si lo extrapolamos a la vida humana, cada uno de nosotros como individuos percibimos la realidad de acuerdo a donde estamos parados. ¿Y eso qué significa? A mis creencias,
a mi cultura, a mi tradición, a mi familia, a mis miedos, a mis inhibiciones, a mis excesos. De alguna manera, la percepción que tenga de mí es lo que me va a llevar como un lente a ver la realidad de un color determinado. Entonces, esto es muy evidente con los planetas retrógrados. Cuando una persona tiene varios planetas, eso se va a notar y va a dar la impresión que la persona va por la vida a contrapunto, que es la oveja negra, que de alguna forma no encaja en el grupo. Y esto es por lo que decía de que en la conciencia de la persona con planetas retrógrados sucede un fenómeno que es totalmente inconsciente, esto hay que aclararlo, de estar desfasado del tiempo presente, del aquí y el ahora. Como el planeta retrógrado representa una marca muy poderosa que ha quedado en la conciencia de una vida previa, de una antigua encarnación, pero que eso sigue vibrando como si estuviera sucediendo hoy en la vida de la persona. Por eso la persona tiene que actualizar esa mirada cuando nace con un planeta retrógrado, tiene que actualizar la visión de un planeta retrógrado, porque el movimiento retrógrado planetario se divide en 3 fases, en 3 etapas, en donde la primera etapa del movimiento retrógrado es cuando uno proyecta a futuro el principio que representa el planeta en una situación determinada según la posición, aspecto, signo, casa de ese planeta retrógrado. Pero es un instante en que la mente se dispara al futuro a pispear, por decir así, a espiar lo que pueda venir. Ahora, cuando vuelve con toda esa información y la contenemos, nosotros no nos damos cuenta de esto, seguimos viviendo con nuestra vida y de golpe nos topamos con esa situación que nuestra mente se lanzó al futuro a percibir y vivimos la experiencia. Esto equivaldría a la segunda fase del proceso retrógrado, que es cuando estoy experimentando concretamente ese futuro que yo vislumbré. Y acá es donde sucede en la mente y en la conciencia esto de que esto yo ya lo viví, esto yo ya lo experimenté, que normalmente, como las expectativas nunca coinciden con la realidad, hay que tenerlo clarísimo a esto, sobre todo cuando tenemos miedo de algo, darnos cuenta de que generalmente tendemos a ver las cosas peores de lo que van a ser. Así que cuando experimento la experiencia que mi mente me llevó a vislumbrar, viene este sentimiento de estar defraudado, ¿no? No era tan bueno como yo pensaba, o no era tan malo como yo pensaba. Normalmente tiene que ver con que no es tan bueno, ni tan excitante, ni me hizo vibrar, ni sentir como cuando yo con entusiasmo me lancé al futuro. Entonces ahí comienza este proceso de la tercera fase del ciclo retrógrado, que es cuando mentalmente revivo la experiencia pasada, que de alguna forma es futuro, porque lo proyecté a futuro. Entonces cuando yo revivo esta experiencia que ya ocurrió, es el tercer movimiento retrógrado de la conciencia, es otro tiempo, otra dimensión para la conciencia. Esto tenemos que entenderlo. Los planetas retrógrados están hablando de dimensiones espaciotemporales, donde no nos damos cuenta, pero nuestra conciencia sale del tiempo presente y se va al pasado o al futuro, igual que el planeta cuando está en la órbita, que lo ve a futuro, en el primer movimiento, ¿no? Marte está por delante en el ejemplo, luego estoy en el presente, que es cuando el estacionario retrógrado, que es cuando vivo la experiencia, y luego cuando ya lo sobrepasé, que lo reviso, lo reveo. Y esa es una etapa de gran introspección. Esta última fase del movimiento retrógrado es la que capta la mayoría de los astrólogos, inclusive en la antigüedad y en la tradición, donde hablaban que un planeta retrógrado es un planeta herido, un planeta negativo, un planeta que no da el máximo de su potencial, un planeta que está de alguna manera tullido. Y esto marca la gran
incomprensión que hay por parte de muchos astrólogos y estudiantes de astrología de lo que significa el movimiento retrógrado. Porque como lo más visible en el individuo va a ser esta cosa de la revisión, de la mirada atrás de ese futuro proyectado, eso es un aspecto de mucha introspección. Entonces, esa introspección, como manifiesta el planeta retrógrado, que en vez de un planeta directo, que es como una flecha que va para adelante, el planeta retrógrado es como un boomerang, más bien, ¿no? Que parece ir para adelante, pero después vuelve hacia atrás. Entonces, en este movimiento de volver a la fuente, de volver al origen, es lo que nos lleva a revivir una y otra vez la misma experiencia, porque nuestra conciencia está fijada en una herida del pasado. También, como dije, puede ser algo positivo, pero muchas veces, sobre todo en los planetas personales como Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, hasta cierto punto Júpiter, marca experiencias más personales que uno ha tenido en vidas previas y que ha generado de alguna manera un conflicto. Por supuesto, el conflicto siempre está en relación al medio, al entorno. Por eso hablaba de que no estamos aislados de nada. Y nosotros tenemos dos identidades, por decir así, ¿no? Una que es la nuclear, que llamo yo, la interna, la que auténticamente soy, y después tenemos el otro yo, que en el fondo es un no yo, que es todo aquello que yo creo que debo vivir, ser y mostrar de acuerdo a la crianza, la cultura, la moral de la época, de la sociedad, porque bueno, todos queremos ser incluidos y aceptados. Por eso existen todos estos movimientos minoritarios en la sociedad que buscan tener voz y voto en la sociedad. Así que el retrógrado lo que más se manifiesta es la tercera fase, que de alguna manera es la fase que nos tiene que llevar a la resolución del conflicto. Por eso los planetas retrógrados ligados al karma, desde el punto de vista evolutivo, es un regalo porque es lo que más nos permite poder evolucionar y resolver temas de conflictos que el alma pueda venir arrastrando. Pero, otra vez, los planetas personales, Mercurio, Venus, Marte, hasta cierto punto, repito, Júpiter, son planetas que los vamos a vivir, si están retrógrados alguno de ellos en nuestra carta natal, desde el nivel más básico, más instintivo, más conectado al mundo material, al mundo de la forma, justamente por esto de que nos involucra en la interacción con las demás personas. No significa que un planeta directo no nos involucre. Lo que sucede es que si todo el mundo trabaja con un Marte directo, van a estar todos de acuerdo en la manera en lo que significa Marte, cómo se manifiesta, qué expresa y tal. Pero si por ahí aparece un cristiano cualquiera con un Marte retrógrado, va a andar bailando a otro ritmo que el resto respecto de ese Marte. Y eso va a generar un conflicto con el entorno, ¿no? Que el entorno lo va a mirar raro y va a decir, ¿este qué hace? ¿Por qué no trabaja con Marte de tal manera si es lo que todos hacemos? ¿No? Acá es un aspecto muy saturnino desde el punto de vista que Saturno es el encargado de mantener el status quo, la norma, de ahí viene justamente normalidad, lo que es común para todos. Cuando algo se sale de esa norma, ¿no? Interviene un factor uraniano, es acá donde se lo ve en forma rara, ¿no? Esto es raro, esto es diferente, esto es distinto. Así que estos son los tres procesos que tienen que ver con un salto de la conciencia. En la interacción con las personas, un planeta retrógrado también tiene un efecto que normalmente pasa desapercibido. La carta natal como círculo tiene 360 grados, ¿verdad? Y 12 casas, también 12 signos, pero también 12 casas. Y la experiencia mundana, que es el nivel material de la experiencia, que es lo que pasa con los planetas retrógrados, sobre todo los personales, se manifiesta mucho a partir de las casas, en donde se encuentra el planeta retrógrado. Así que el lugar donde se encuentra, si tenemos 360 grados y tenemos, o sea, son 360 posibles ubicaciones para el planeta,
y tenemos 12 casas, esto nos da 4.000 y pico en número. A ver, ya les digo, esto nos está dando 12 por 360, 4.320, es decir, tenemos 4.320 chances en una, o sea, una en 4.320, a que nos encontremos con alguna persona que maneje su planeta retrógrado igual que nosotros. O sea, imagínense la diversidad de formas en que una persona puede vivir una experiencia retrógrada en su carta natal. Por eso esto es un dato crucial a la hora de la interpretación, en donde no podemos caer con manuales genéricos de interpretación astrológica, porque todo lo que tienen Venus retrógrada lo van a estar manifestando de 4.319 formas diferentes que la mía. Entonces, por más que se trate del mismo planeta. Y esto se complica mucho más aún si consideramos las 3 fases de la retrogradación que acabo de explicar. Porque tiene que ver con que la naturaleza del signo y de la casa, ¿qué afinidad tiene con estos 3 procesos? Porque estos 3 procesos los podemos entender como futuro, ¿no? Cuando yo proyecto a futuro, es un impulso hacia adelante, es hacia afuera, ¿no? Yo me lanzo hacia adelante con algo, que ese es el primer movimiento de la retrogradación, la primera fase de la retrogradación. Pero después, cuando yo estoy viviendo ese futuro concretamente en la realidad presente que proyecté en el pasado, esta segunda fase tiene cualidades mucho más fijas, más estáticas, ¿no? Más propias de los signos fijos, por ejemplo, o de las casas cadentes, y esto es lo que hay que considerar cuando uno estudia un planeta retrógrado. No nos metamos en el lío de que si tiene un aspecto con un planeta rápido, lento, etcétera, porque nos vamos a embarullar. Mi idea con este video es dar una noción más profunda y general al mismo tiempo de los planetas retrógrados. Así que la tercera, cuando yo reviso mentalmente eso que experimenté en la segunda fase y veo por qué no estoy de acuerdo, por qué no estoy conforme, qué pasó entre medio, y viene toda esta revisión interior, esta introspección propia del planeta retrógrado, eso tiene que ver más con los signos, por ejemplo, mutables, o las casas asociadas a los signos mutables que están más ligadas al pasado, como la casa 4, la casa 8, la casa 12, que son casas más ligadas al pasado. Entonces, la armonía que haya entre signo-casa es lo que va a estar determinando ese planeta en qué fase se siente más cómodo. Y como los seres humanos armamos toda nuestra vida para prolongar los momentos de paz, tranquilidad, alegría y felicidad, y tratamos de acortar lo más posible todo aquello que no nos produzca alegría, ¿no? Los momentos de dolor, de sufrimiento, de conflicto, tratamos de sacárnoslo de encima lo más rápido posible, y por eso volvemos a caer tropezando con la misma piedra, porque no profundizamos en el dolor, no abrazamos el dolor como corresponde, sino que a toda costa, bueno, ¿y cuándo pasa? ¿Y cuándo termina? Me pasa con muchos clientes cuando hago cartas, bueno, ¿y cuándo termina eso? Ya está, ya me lo dijiste, pero ¿cuándo termina? Es todo lo que les importa. Cuando en realidad lo que debería de importarles más es, bueno, ¿qué rescato yo de todo esto? ¿No? ¿Cómo yo soy mejor persona a partir de ensuciarme las manos, arremangarme y meter manos en la olla como para entender lo que viví? Que ese sería el proceso retrógrado. Es decir, que las personas con planetas retrógrados son personas más tendientes a no cuestionarse, a vivir más en automático algunos aspectos. ¿Por qué? Porque como esto viene de arrastre de vidas previas, no tiene el origen en esta encarnación, es algo con lo cual estamos totalmente identificados. Entonces, una persona que tiene planetas retrógrados es una persona dividida, porque una parte de sí mismo, que tiene planetas directos en su carta,
va a estar funcionando en el aquí y en el ahora con esos planetas en directo de acuerdo a la norma. Ahora, los planetas retrógrados están en otro tiempo, están en otro espacio y van a chocar con esos otros principios que están en directo. Entonces, lograr la armonía entre estos factores dentro de la carta natal es realmente muy importante como herramienta para superar cosas, porque los planetas retrógrados están muy ligados a las obsesiones, justamente por esta tercera fase del movimiento retrógrado donde comienzo repetitivamente, mi mente entra en un bucle de querer revisar qué pasó, cómo no me di cuenta, cómo esto, cómo aquello, y caigo en esta comedera de seso de la que, según el caso del planeta de que se trate y la carta y el nivel de conciencia y la mar en coche, esto puede ir desde personas realmente con trastornos psiquiátricos muy poderosos por estas retrogradaciones y personas que lo pueden manejar, que sí, a lo mejor están un mes y medio pensando en algo, pero después dan vuelta a la página y continúan. Y esto tiene que ver con las retrogradaciones, porque la retrogradación es algo que yo arrastro al presente en mi conciencia. Pero lo viví en otra época, bajo otro contexto y bajo otras normas sociales, morales, éticas, etc. Y acá también nos encontramos con personas, por ejemplo, con un Júpiter retrógrado, supongamos un Júpiter retrógrado en Sagitario, su propio signo, en donde le va a hervir la sangre ante la injusticia, ¿no? Viene con un encuadre y una visión de lo que debería ser lo justo, la justicia, la honestidad, la honradez, de otra época, probablemente una época con una moral mucho más rígida, mucho más definida de lo que puede ser la moral de hoy, que no tiene límites muy dibujados, ¿no? Y parece como que todo es lo mismo, todos los gatos son pardos. Así que esta persona va a tener dificultad en poder relacionarse con los demás en base a esto de lo que considera justo o no. Y muy probablemente esa persona, según la posición por casa de ese Júpiter, podría hacer una carrera en derecho, en justicia, en las leyes y emprender batallas épicas para, no sé, restablecer una cuestión de honradez, de justicia, sobre algo, ¿no? Un grupo, ¿no? Estas personas que salen a defender ciertas cosas en la vida y ponen toda su alma ahí. Esto dice, ¡ay, qué buena persona! En realidad es porque les toca muy directamente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que normalmente cuando hay un planeta retrógrado no damos vuelta a la página. Tratamos de que el ahora se doble para encajar con nuestra visión de las cosas. Y eso nos va a generar problemas, o sea que eso ya de por sí también tiene un tinte de testarudez, ¿no? Ni hablar cuando la persona tiene a Urano retrógrado y Mercurio retrógrado, dos principios absolutamente ligados a la mente, a la comunicación, a la expresión. Bueno, son personas que van a consumir una gran cantidad de energía dándole vueltas a las cosas en la cabeza y viviendo una vida ilusoria, generalmente, porque van a vivir lo que la mente les dicta y van a tratar de tomar decisiones y todo para que el presente de su vida encaje con esa visión, cuando debería ser al revés, ¿no? Yo adaptarme a la visión general de las cosas, no querer que todos se arrodillen ante mis pies para complacerme a mí. Esta es una mirada del no yo, ¿no? Una mirada infantil. Así que esos son temas a considerar también dentro de la retrogradación, que son planetas que nos van a llevar siempre a tener que resolver cosas ya vividas para después finalmente poder movernos hacia adelante. Un ejemplo, yo tengo Venus retrógrada en Escorpio en casa 9. Entonces esa Venus que está ligada a lo que me gusta, lo que me atrae, que está en Escorpio, que es un signo emocional de agua, que tiene que ver incluso con la intimidad, cuánto doy, cuánto recibo, sobre todo cuánto doy,
que tiene que ver también con la sexualidad, ¿no? La intimidad pasional, íntima con alguien, y una Venus que está, en este caso por dignidad, en caída o exiliada. Entonces, esta es una Venus que va a estar funcionando mal en términos de lo que tiene que ver con lo que me atrae y no me atrae. Entonces, lo que me va a atraer con esta Venus van a ser, por esto que dije, de cuestiones más básicas e instintivas, más conectados con el mundo 3D, va a tener mucho que ver el aspecto físico, la apariencia, la sexualidad, las cuestiones materiales dentro de la relación, el tema económico incluso, que podría convertirse en un instrumento de manipulación en cualquier relación, sea de pareja o no, de amistad o lo que sea. Y el hecho de estar en la casa 9, que es una casa asociada a Sagitario que marca el futuro, la casa 9, no solamente las creencias, sino que también marca el futuro, aquello que está por venir, lo que yo proyecto. Bueno, una Venus ahí me puede llevar a proyectar, no sé, conozco a alguien que más o menos me interesa y mi mente se va a lanzar al futuro a tratar de ver cómo podría llegar a ser una relación con esa persona en el ámbito que en este ejemplo de una Venus en Escorpio me interesa, ¿no? Que puede ser la pareja, la sexualidad, la intimidad. Ahora, por estas cuestiones de que esa información vuelve a mi conciencia en el presente y me va a estar induciendo a comenzar a tirar toda la tela de araña para llegar a esa experiencia. Ahora, una vez que yo logro la experiencia, en esa realidad va a surgir este sentimiento de que algo faltó. Claro, porque lo que la mente proyectó no tiene nada que ver con la realidad y eso siempre va a estar generando una diferencia notoria que voy a salir de la experiencia con un sabor amargo en la boca y de decir, no, no es lo que yo pensaba, no es lo que yo creía, falló, tendría que haber hecho esto así, tendría que haber hecho esto asado, como no me di cuenta de que esta persona era así, como no me di cuenta del otro, y viene esta tercera fase de revivir mentalmente ese futuro que proyecté en algún momento. Entonces descarto la experiencia y otra vez vuelvo a caer en lo mismo. Por eso es un bucle que van generando los planetas retrógrados en nuestra vida, donde terminamos tocando, siempre cayendo con la misma piedra, una y otra vez. Porque el conflicto hunde sus raíces en un pasado remoto que desconocemos. Entonces, en ese proceso de revisión es donde uno siempre está intentando después, en la próxima oportunidad de vínculo, sea de amistad o de lo que sea, con este mismo ejemplo de la Venus retrógrado en Escorpio, tratar de hacer las cosas diferentes. Pero como estamos ya programados para esa experiencia, entonces, como esto que decía, ¿no? La experiencia la vemos en base a dónde estamos parados. Entonces, si yo no resuelvo mi sentimiento de falta de valor y de estima personal, que es lo que normalmente marca una Venus en esa posición retrógrada, entonces nunca lo voy a resolver. Y siempre voy a tener la sensación de estar a la defensiva porque me voy a sentir usado por parte del otro, porque voy a sentir que el otro sacó ventaja o intenta sacar ventaja, que en realidad no está por mí, por lo que yo valgo, sino por lo que pueda obtener de mí, sea mi tiempo, mi oído, mi dinero, mi cuerpo o lo que fuera. ¿Sí? Entonces, así funciona un planeta retrógrado, mientras que un planeta directo trabaja de una manera completamente diferente. Y en este ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Las heridas emocionales que ocasiona una Venus retrógrada en Escorpio, al ser un signo fijo, ¿cuál es lo que más va a sintonizar con esta Venus? La tercera fase, perdón, la fase en la que yo reviso el pasado, que es lo que tiene que ver puntualmente con este proceso en que en Escorpio las heridas tardan mucho más en sanar. Ni hablar si hay un planeta retrógrado allí, ¿sí? Entonces, hasta que yo no abandone esta proyección hacia afuera y me meta y aproveche a meterme adentro a ver qué pasa con mi estima personal, entonces no voy a poder sanar esa Venus en cuanto a las relaciones y voy a seguir repitiendo el mismo modelo en forma automática, creyendo que estoy haciéndolo en forma consciente,
pero voy a pisar una y otra vez con la misma piedra, que va a significar relaciones de amor rotas, de luchas de poder, de luchas de control, de insatisfacción, ¿no? Muy basadas en lo corporal o lo físico, por ejemplo, en los valores materiales de la relación, sea porque la otra persona que busco es una persona que tiene que tener plata, por ejemplo, o al revés, personas que están mal económicamente y yo que tengo plata, entonces uso eso para mantener la relación cercana a mí. Sí, tiene muchos matices y eso va a depender, por supuesto, de las dignidades de ese planeta, en este ejemplo Venus, qué aspectos tiene, con qué planetas dentro de la carta natal, benéficos, maléficos, en fin, hay un montón de qué casas rige en la carta, pero como ejemplo para tener en consideración. La retrogradación es planetaria y sobre todo de los planetas vinculados con la sexualidad, son los planetas que más problemas o situaciones que más problemas nos puede traer en nuestra vida íntima. Sabemos todos que el dinero y el sexo son los que mantienen al mundo dando vuelta, más allá de que querramos creer en otras cuestiones, pero la realidad concreta, cruda, es esa. Entonces, al menos por ahora. Así que los planetas de la intimidad, como por ejemplo para una mujer, Marte retrógrado en su carta natal. ¿Sí? Porque Marte representa el sexo opuesto, lo masculino, para una mujer. Entonces, si esa mujer tiene un Marte retrógrado, indefectiblemente arrastra una herida en el vínculo íntimo con el universo masculino, con los varones, en el tema de la pareja, ¿no? La sexualidad, y eso le va a traer todo tipo de problemas en sus relaciones. Y lo mismo puede suceder para un hombre con una Venus retrógrada, donde también va a tener fuertes dificultades con el sexo opuesto. Y en ambos casos, hombre o mujer, si hay otras configuraciones que lo marcan, eso también podrían ser indicadores de homosexualidad en la carta natal, ¿no? Donde el pavor que me produce la intimidad con el sexo opuesto, porque reabre heridas en el alma, me llevan a buscar refugio en mis propias energías, en las que yo manejo, en mi caso porque soy hombre, entonces conozco la energía del hombre y no me voy a enfrentar o exponer en el caso de la mujer, o en el caso de la mujer con otra mujer porque conozco la energía femenina. Pero repito, no son indicadores únicos ni exclusivos, sino que tienen que estar dentro de un contexto de configuración dentro de la carta natal. Pero esto lo traigo simplemente como ejemplo. Pero siempre, en tanto el hombre como la mujer, estos planetas van a traer inconvenientes en relación con el sexo opuesto y la sexualidad, ¿sí? Como también puede ser para un hombre tener a Marte, que es el indicador de su propia masculinidad, de su virilidad, de su potencia erótica y sensual, ¿no? De su erección, por decir así, es un símbolo fálico, va a ser este Marte que actúe negativamente, depende del signo en el que está, ¿no? Una cosa es Marte retrógrado en Aries y otra cosa es un Marte retrógrado en Piscis, por ejemplo. Si un hombre tiene un Marte retrógrado en Piscis, y va a tener enormes dudas sobre su propia masculinidad o incluso según la casa donde cae, esto podría traer problemas de eyaculación precoz, impotencia, incluso anorgasmia y todo tipo de cosas porque detrás existe un conflicto muy fuerte en la psiquis de ese alma que le remonta a experiencias dolorosas, entonces la intimidad sexual se convierte en símbolo de reabrir la herida y por eso la voy a evitar bajo cualquier pretexto. Puede ser religioso, filosófico, espiritual, lo que sea. La mente es muy hábil siempre para sacar un as debajo de la manga y salirse con la suya y convencernos de cosas para que no ahondemos ni profundicemos. Y bueno, como dije antes, si Urano y Mercurio están retrógrados en la carta natal, ni hablar si están en signos de aire, entonces la persona va a consumir toda su energía en la mente y tampoco va a funcionar bien sexualmente porque no va a tener energía física para ello. Su experiencia sexual va a ser más mental
que física, que sensorial. Entonces, esto también lo vamos a ver. Los planetas retrógrados operan entonces en varias dimensiones al mismo tiempo, ¿sí? Porque no todos los planetas retrógrados tuvieron origen en una misma encarnación. Yo puedo arrastrar planetas generacionales como Urano, Neptuno, Plutón, que están hablando de cuestiones colectivas, como un karma colectivo. Porque, no sé, viví en la época en que no existía la electricidad y todo estaba gobernado por la iglesia y el papa y la mar en coche, y había una moral determinada, y yo viví la vida desde eso que era un consenso generalizado, aceptado. Pero hoy, en donde todo cambió, ese Plutón mío, en caso de Plutón, por ejemplo, va a chocar con la realidad actual, porque tiene otra moral, porque tiene otras historias, ¿no? Entonces, estos planetas generacionales retrógrados están hablando generalmente de karmas que tienen que ver con una época en particular. En el caso de Plutón retrógrado, por ejemplo, ahí hablando también para cerrar un poco esta cuestión de la retrogradación y el sexo, puede ser que la persona haya vivido experiencias de abuso sexual, de violación, es posible que la persona haya muerto por una experiencia que involucra la sexualidad, y eso puede incluir incluso la maternidad, que involucra la maternidad, la sexualidad, ¿no? Sin sexo no hay maternidad, no hay concepción para un lado o para el otro. Entonces, a lo mejor una mujer que murió dando a luz y tiene un aspecto muy negativo con un Plutón retrógrado, con una luna mal puesta, por ejemplo. Eso podría dar testimonio de eso. Entonces, puede ser que una persona, en cuanto a las fobias que pueden traer los planetas retrógrados o estos miedos irracionales, una persona que tiene un Neptuno retrógrado y posiblemente evite las grandes masas de agua, le dé cosa. Estar frente al mar le produce nostalgia, tristeza, añoranza, sentimiento de soledad, miedo de meterse al mar, de ser arrastrado por las profundidades oceánicas. Esto es un ejemplo. También puede ser, por ejemplo, las personas con Saturno retrógrado que le tienen rechazo a los lugares cerrados. Saturno constringe, limita. Tiene que haber habido alguna experiencia previa que este Saturno de esa manera lo pueda estar marcado, así como hay muchas personas con Júpiter retrógrado que le tienen miedo, que tienen esto, ¿no? Agarofobia, tienen miedo a los espacios abiertos. Y a lo mejor les encanta el campo, la naturaleza, tener una muy buena vista, como es típico de Júpiter, ¿no? Expansivo, abarcativo, pero viven adentro de su rancho y no participan de la realidad afuera. Se quedan adentro. Y cuando salen andan medio como ahí, con miedo, a ver qué va a pasar. Eso es un Júpiter retrógrado. Pues son ejemplos, no quiere decir que todos los Júpiter retrógrados tengan estas características, por favor. Pero son ejemplos para ilustrar de qué manera se puede manifestar esta cuestión. Así como un Urano retrógrado puede tener unas poderosas ansias de libertad, ¿no? Ni hablar si Urano retrógrado está junto al nodo sur. Eso es una evidencia de que la persona participó de un momento histórico de grandes revoluciones, descubrimientos, que tiene un espíritu de rebeldía innato, ¿no? Por ejemplo, eso sería otro ejemplo de esto. Volviendo a las fases con las que cada planeta se puede sentir cómodo o no, por eso hablaba de las diferentes manifestaciones de un planeta retrógrado, porque si alguien tiene Venus, que tiene que ver con la belleza, la armonía, lo que me atrae, lo que me gusta, en cierto punto la aprobación y el reconocimiento de los demás. En la casa 10, la casa 10 es una casa que está gobernada naturalmente por Saturno, ligado al signo de Capricornio, entonces tiene que ver con el esfuerzo, con el trabajo, con la posición en el mundo. Entonces una Venus retrógrada en casa 10 se va a sentir mucho más cómoda a partir del segundo movimiento retrógrado, porque en el primer movimiento retrógrado, como es una casa cardinal, la 10, que tiene que ver con iniciación, promoción, pero Venus está retrógrado, ahí va a haber un conflicto, porque la casa 10 nos impulsa al futuro,
Y en la primera fase retrógrada, en la primera fase de la retrogradación por parte de esta Venus del ejemplo, es donde yo tengo que proyectar lo que voy a hacer concretamente en el mundo. Y es acá donde esta Venus retrógrada se va a quedar cruzada de brazos diciendo, no, tengo un laburo por delante que ni te cuento, es un horror lo que tengo que hacer. Entonces no se va a sentir bien en esta primera fase de la retrogradación. Pero cuando ya avanzó y puso el esfuerzo y trabajó y comienza a ver resultados, la retroalimentación que recibe por parte del medio, esa persona, ¿no? Uy, qué bien que hiciste tal laburo, qué bien que te salió esto, mirá, después de tanto esfuerzo al final y al cabo lo lograste. Ahí se siente esa Venus henchida, grandota, gigante. Es decir, que ahí es en esta revisión, que sería la tercera fase retrógrada, la tercera fase del movimiento retrógrado, donde esta Venus se va a sentir mucho más en su salsa. Va a ser mucho más afín a su propia naturaleza, que es lo que estos aspectos marcan. Hay otro factor con los planetas retrógrados, y esto tiene mucho que ver con cuántos planetas retrógrados y qué planetas retrógrados tenga cada uno. Y se da mucho con Mercurio, también con Júpiter y con Urano, pero Mercurio es muy notorio, en donde se da un fenómeno inconsciente de transmisión de pensamiento. Cuando estamos dentro de un metro a metro y pico de distancia de otra persona, nuestras auras están en contacto. Entonces, nuestras auras se invaden mutuamente. Cuando mayor la cercanía física, mayor es la invasión áurica que hay. Y en ese punto se da un intercambio de energía con otra persona que no lo registramos. En el caso de un planeta retrógrado, como por ejemplo podría ser Mercurio, en este ejemplo, a ver, todas las personas defendemos nuestro espacio psíquico. Nuestra aura representa parte de nuestro espacio psíquico. Entonces, cuando yo detecto que el otro invade mi espacio psíquico, me va a poner atento y a la defensiva. Es natural, es espontáneo. Hagan el experimento de irse a comer a una confitería, a tomar algo con una amiga, un amigo o quien sea, y lentamente comienzan a deslizar un cubierto o una copa o algo en el espacio de la mesa del otro. Vas a ver cómo el otro comienza a distraerse, a perder atención, comienza a ver qué haces empujando ese cuchillo. Su espacio psíquico va a sentir invadido. Y esto nos sucede permanentemente, pero no siempre lo registramos porque tendemos los humanos a vivir en piloto automático. Pero con los planetas retrógrados, la persona que tiene el planeta retrógrado, ese principio lo tiene tan encarnado que sutilmente, y esto es sin darse cuenta, esto es inconsciente, lo que representa ese planeta retrógrado, en este caso Mercurio, lo va a estar introduciendo en el psiquismo, telepáticamente, en el psiquismo de la otra persona. Entonces la otra persona que tiene un Mercurio directo va a terminar aceptando como propias las emociones que esas ideas y pensamientos le generan, porque las va a considerar propias en realidad. Pero está bajo el hechizo, bajo la influencia del otro que tiene el Mercurio retrógrado. Y cuando la persona con Mercurio retrógrado se retira de la influencia áurica del que lo tiene en directo, el que lo tiene en directo se va a quedar medio pensativo, va a decir, pero ¿cómo es posible que yo haya aceptado tal cosa o le he dicho tal otra historia si no soy yo así? ¿Qué me pasó? ¿No? Y esto se da mucho con los planetas retrógrados. La persona proyecta su planeta retrógrado sobre el otro. Esto es muy sutil y muy inconsciente, pero funciona. Y el otro va a tener un montón de sensaciones, emociones y cosas que las va a sentir propias. Y esto, según el karma que la persona arrastre con ese planeta retrógrado, si es positivo o es negativo, es lo que la otra persona va a sentir. Y por eso muchas veces en afinidad nos sentimos muy bien en la presencia de ciertas personas y no así ante otras personas, aunque no nos hayan hecho absolutamente nada. Bueno, habría que ver la carta de los dos y te vas a dar cuenta los planetas retrógrados cómo inciden mutuamente en esa interacción.
Así que esto es otro de los fenómenos, ¿no?, de la proyección del pensamiento que sucede. Porque constantemente en niveles de energía, de tener mucha o poca energía, si yo en mi carta natal tengo un tránsito que activa mi energía, entonces el exceso de energía que yo estoy sintiendo lo voy a tender a proyectar en el medio, en el entorno con otras personas. Supongamos que sea Venus y entonces estoy con exceso de energía porque tengo un trígono de Marte por tránsito con mi Venus, entonces voy a andar por la vida súper alegre, contento, todo lo voy a ver color de rosas, voy a darle besos y abrazos a todo el mundo, ¿no? Sudando amor por todos lados. Y eso como yo proyecto este exceso de mi Venus retrógrada en los demás. Ahora, si tengo un aspecto de Saturno cuadratura con mi Venus y hay una carencia de energía venusina, ¿no?, y me pongo en contacto con que nadie me quiere, con que no soy suficientemente bueno, porque estoy gordo, porque soy feo, porque lo que sea, eso también me va a llevar a buscar chupar energía del entorno. Entonces voy a llamar a menganita, a fulanito, a no sé qué, para sentirme bien, ¿no? A personas que a lo mejor tienen una alta autoestima y voy a buscar compensar inconscientemente de esa manera para sentirme bien, ¿no? Como estos amigos que siempre están bajón y te llaman cuando tienen un problema, pero ni se les ocurre llamarte cuando está todo normal. Así que hay que ver, porque son estas formas de, como se conoce normalmente, de vampiraje energético, funcionan muchísimo a partir de los planetas retrógrados. Entonces una persona que tiene muchos planetas retrógrados es como un enemigo público número uno, en broma, conozco muchos que lo tienen, justamente por esto de la proyección del pensamiento, donde pueden ir sembrando ideas, emociones, sentimientos, no lo hacen a propósito, ¿no?, en las personas con las que entran en contacto, y de esta manera refuerzan la retrogradación en ellos mismos. Para cerrar, porque se me hizo un video de 1 hora, mirando acá el paisaje y los pajaritos, que existe en astrología lo que se conoce como progresiones secundarias, que esto depende del movimiento de rotación sobre su eje de la Tierra, que nos da 24 horas, que es el día, ¿no? Cada vez que volvemos al mismo meridiano, se cumple un día para la Tierra. Entonces, ¿qué son las progresiones secundarias? Que cada día posterior a mi nacimiento va a equivaler a un año de mi vida. Entonces, el segundo día después de mi nacimiento, como estaban los planetas ese día, es lo que yo internamente voy a estar percibiendo, sintiendo a mis 2 años de edad. ¿Ok? ¿Qué pasó a los 30 días? ¿Cómo estaban los planetas en las efemérides? Para 30 días después de mi nacimiento va a marcar las tendencias de mis 30 años de edad. Así que sumarle los tránsitos y otras técnicas. Pero en la retrogradación es importante porque yo puedo haber nacido con un planeta retrógrado que a lo mejor a los 6 días de mi nacimiento se puso directo. Entonces esto quiere decir que durante los primeros 6 años de mi vida yo voy a estar viviendo ese planeta en su retrogradación. Pero a partir de mi año 6 de vida, algo va a cambiar en mí y voy a comenzar a usar ese planeta de una manera diferente. Y lo mismo a la inversa. Por eso es muy probable que cuando nacemos con un planeta retrógrado y contemos cuándo se pone directo en nuestra vida, probablemente nunca, dependiendo del planeta, ¿no?, si nos tocó Urano o Plutón, depende de la fecha en que uno nazca, significa que yo en esa edad voy a poder resolver esa historia kármica. Y lo mismo pasa cuando nazco con un planeta en directo. Yo nací con Marte directo, pero en un momento de mi vida se va a poner retrógrado. Todavía faltan unos años, pero se va a poner retrógrado. Entonces voy a empezar a obrar de manera más reflexiva con ese planeta, con lo que representa en mi carta natal a partir de ese tiempo. Entonces las retrogradaciones hay que analizarlas también desde este punto de vista, y es muy interesante cuando uno va a interpretar una carta natal, ver las progresiones secundarias, no tanto para ver
dónde está la luna hoy, que le hago la carta a mi cliente, o la revolución solar, a ver qué está viviendo, hacia dónde se dirige, que también es muy útil hacerlo, sino también para ver si esta persona ya superó o no sus retrogradaciones o si entró en alguna nueva retrogradación que no tenía al momento de nacer. Porque eso va a condicionar la lectura y va a condicionar a la persona que posee esto. Así que esto también es un tema muy importante para analizarlo a partir de las retrogradaciones. Muchas gracias por su atención, por su tiempo. Se hizo largo el video. No lo voy a cortar en dos partes, así que véanlo ustedes por partes a los que quieren videitos cortos. Estos son videos para enseñar un poco algunas cosas en astrología. Espero lo entiendan. Miren su carta, vean sus historias retrógradas, cómo están, ¿no? Porque también está el caso de un planeta retrógrado que recibe, por ejemplo, un planeta directo muy positivo que recibe un aspecto de un planeta retrógrado. Entonces, de alguna forma va a estar contaminado por esa retrogradación. El vínculo, la relación entre los dos planetas va a tener una distorsión espacio-temporal. Entonces, las cosas no van a suceder como deberían, que esto es lo que hay que entender con la retrogradación. También está el lado positivo, antes de cerrar, yo me sigo enganchando, de arrastrar un karma positivo, ¿no? Porque hice un buen laburo antes, entonces yo puedo arrastrar una posición retrógrada que me permita sacar provecho de eso. Pero tiene que ser consciente, va a generar conflicto en mi vida siempre, hasta que tome conciencia del principio retrógrado como para sacarle provecho o en todo caso modificar en esta introspección propia del planeta retrógrado, ¿no? Una persona con un Marte retrógrado, según el signo, puede ser que tenga un pésimo control de su agresión, de su violencia, y esté todo el tiempo a la defensiva, que no le puede decir nada porque te salta la yugular, o que tiene tanto miedo a la violencia, a la agresión, quizás porque la padeció en una vida previa muy negativamente, que no se anima a decir ni pío por miedo a que el otro se enoje y va a evitar a toda costa la confrontación. Así que bueno, son distintos ejemplos de cómo se puede manifestar un retrógrado, de como digo, nunca es igual para todo el mundo, al menos cada 4.320 personas. Interesante numerito. Bueno, aquí los dejo. Les repito otra vez, felicidades por este año nuevo 2021 que estamos empezando y que viene súper heavy en estos primeros meses. Y bueno, suscríbase por favor, que a mí me hace muy bien para que el canal pueda seguir creciendo y nada, mostrando todo este contenido. Algún like para los que les ha gustado y como siempre, comentarios ligados a lo que aquí explico siempre son bienvenidos. Muchísimas gracias.